Muy bien, vamos entonces a trabajar el ejercicio número 8, ¿verdad? Ahí nos habíamos quedado, ejercicio número 8. Voy a compartirles por aquí mi pizarra. Me dicen si se ve bien. Sí se ve. Muy bien, perfecto. Entonces, para el ejercicio número 8 dice, se desea secar aire con temperatura de bulbo seco de 37.8 grados Celsius y temperatura de bulbo húmedo de 26.7 grados Celsius, enfriándolo primero a 15.6 grados Celsius para condensar el vapor de agua y después calentándolo a 23.9 grados Celsius. Inciso A, calcule la humedad y el porcentaje de humedad iniciales. Y el inciso B, las finales. Entonces, como ustedes pueden observar, tenemos varias temperaturas en este ejercicio, ¿verdad? La primera temperatura que vamos a necesitar es la de bulbo húmedo. Vamos a comenzar por el bulbo húmedo, que está a 26.7 grados Celsius. Y lo vamos a interpolar con el 100% de saturación. Entonces, buscamos aquí, vamos a buscar 26.7, ¿verdad? La mitad sería 25, entonces aproximadamente acá va a estar el 26.7. Así que vamos a ponerlo, lo ubicamos y vamos a puntearlo para poder encontrar ese punto. Subimos hasta el 100% de saturación, giramos y vamos a ver vamos a colocar primero acá el punto. Luego nos vamos a devolver hasta la temperatura de 37.8 grados Celsius, que es la temperatura del bulbo seco según el ejercicio, ¿verdad? Bulbo húmedo 26.7 y bulbo seco, sí, 37.8. Entonces nos vamos a devolver hasta 37.8, esta vez en diagonal, pero vamos a marcar aquí primero el 37.8, 37,5 sería acá. Entonces un poquito más adelantito sería el 37.8, ¿verdad? Entonces vamos a poner la línea para que sepamos hasta dónde vamos a llegar. Y entonces ahora vamos a trazar una línea en diagonal. Desde el punto de rocío hasta el de bulbo seco. Entonces el punto lo tenemos por acá. De allí nosotros nos vamos a devolver hacia acá para encontrar esa humedad que nos dice que es la humedad inicial. Volvemos a poner aquí la regla. Pero ahora vamos hacia la humedad.
Entonces ahí nos fijamos, yo calculo que eso es aproximadamente 0,1, vamos a hacer un poquito más grande, un 0,18, ¿verdad? 0,018. Más o menos así lo hicieron, jóvenes. Esta sería la humedad inicial, ¿verdad? El ejercicio nos pide la humedad inicial y humedad final. ¿Tenemos claro esta parte? Además de esta humedad nos pide el porcentaje. Sí, dígame, Saúl. ¿A qué porcentaje llegó 37.8? Aquí tenemos el porcentaje en este punto de aquí. Lo voy a poner en negro para que sea diferente. Este puntito de aquí. ¿Se logra ver el punto? Ese es el porcentaje, este punto, el punto negro. Entonces, si nosotros vemos la gráfica, nos vamos a ir en esta curva, está un poquito por debajo, vemos que es la del 40%, yo le pondría 39%. Espero hayan encontrado un valor cercano, porque está antesito, un poquito antes de la línea del 40%. Entonces, como nos pide humedad, la humedad sería 0,018, que lo tenemos por acá. Y Doctora, el porcentaje sería este. Sí, dígame, Carla. en este caso, ¿cómo sabemos hasta qué porcentaje va a llegar? Si el primero la temperatura está a 100. Bueno, No, el la porcentaje. temperatura no está a 100, el porcentaje de humedad es a 100. Pero el ejercicio dice que el punto de rocío, o sea, el del 100%, es de 26.7, pero dice que el del bulbo seco es 37.8. Entonces, la humedad que tiene inicialmente es 39%. ¿Por qué tiene 39%? Porque inicia con bulbo seco y nosotros lo sometemos a saturación con bulbo húmedo. Eso dice el ejercicio. Entonces nosotros sabemos que está iniciando con el 39% porque allí es la temperatura de bulbo seco. ¿Aclaré bien su duda, Carlos? Sí, doctora. Muy bien. Entonces, esos son los iniciales. Luego, perdí la hoja del ejercicio. Aquí está. Luego dice que una vez que lo sometimos a la temperatura de bulbo húmedo de 26.7, lo enfriamos primero a 15.6 grados Celsius para condensar el vapor de agua y después calentarlo a 23.9. Dentro del ejercicio teníamos una sugerencia para el inciso B, donde dice localizar el punto en la gráfica de humedad y después desplazarse hasta en la línea del 100% de saturación y seguirlo. ¿Qué significa esa instrucción? El punto que nosotros estamos localizando es este que tengo yo aquí, el que tengo en negro. Ese es el punto que estamos localizando. De allí nos vamos a devolver, dice, en forma horizontal. Vamos a poner la regla y vamos a cambiar el color. Para el inciso B vamos a usar este color azul. Ya saben ustedes que el color azul estamos usando en el inciso B. Y entonces, a partir de ese punto, nos vamos a devolver hasta donde dijimos el 100% de saturación, ¿verdad? Ok. Entonces ahí nos devolvemos al 100% de saturación horizontalmente, o sea, en línea recta. Cuando llegamos ahí, dice que nos desplazamos en la gráfica del 100%, o sea, seguimos esta curvita, hasta llegar a una temperatura de 15.6, que es lo que lo estamos enfriando. Entonces, entre 10 y 20 es 15, ¿verdad? 15.6 iría aquí cercano a esta línea. Vamos a ver. Vamos a poner la regla porque a mí sin regla me sale chueco. Entonces aquí nosotros vamos a trazar esta línea hacia arriba donde tenemos 15.6, ¿verdad?
Entonces, llegamos hasta aquí y de aquí nos vamos devolviendo sobre la línea del 100% de saturación. Llegamos aquí y marcamos acá. Vamos a marcarlo en otro color para que se vea. Aquí es donde vamos a marcar. Una vez que marcamos ahí, dice que vamos a desplazarnos nuevamente de forma horizontal hasta 23.9 porque se vuelve a calentar la sustancia hasta 23.9. Entonces, localizamos el 23.9, sería aproximadamente a la mitad entre 22.5 y 25. Vamos a cruzar primero esta línea. Esta sí la vamos a tirar en rojo hacia arriba. Y luego vamos a interpolarla de forma horizontal, como devolviéndonos también hacia la humedad. Entonces vean que en este caso nos pide también el porcentaje, ¿verdad? Entonces, el porcentaje será este punto que intersectamos justamente hasta aquí. Y la humedad sería regresar hasta donde marca los números para humedad. Seguimos aquí la línea. Entonces, las líneas de arriba indican el inciso A y estas de abajo estamos indicando el inciso B. Entonces, en 23.9, este punto de aquí es el porcentaje y acá tendríamos la humedad. Entonces, vean que la humedad en este caso nos disminuye, ¿verdad? Yo pondría una humedad de aproximadamente 0.012 le pondría yo, más o menos. 0.012. Y el porcentaje, vamos a ver, lo tenemos en... El porcentaje tiene que aumentar porque lo hemos enfriado y luego calentado. Miren, lo tenemos encima de la línea del 50%, ¿verdad? Es esta de aquí, 50%. Entonces el porcentaje sería el 50% y la humedad final sería 0.012. ¿Tienen alguna duda en esta parte? Doctora, cuando tenemos varias temperaturas, entonces siempre se va a empezar a graficar por la temperatura del bulbo húmedo y después a la del bulbo seco. Sí, en algunos casos podríamos comenzar primero con bulbo seco, dependiendo cuál es el otro dato que tenemos. En este caso solo tenemos simplemente temperaturas. Iniciamos con una temperatura del bulbo seco y nos dan cuánto es la temperatura del bulbo húmedo. Como no tenemos inicialmente un porcentaje, entonces en este caso nosotros vamos al bulbo húmedo primero porque sabemos que el porcentaje de saturación es el 100%. Nos devolvemos hasta el bulbo seco y esa es la inicial, ¿verdad? Ese punto que marcamos nos lleva hasta la humedad inicial y nos marca el porcentaje inicial. En este caso dice que además de eso, nosotros lo enfriamos a 15.6. Eso significa que de aquí nos devolvemos otra vez al 100% y en la gráfica del 100% bajamos al 15.6 del bulbo húmedo, porque es adicional. Después de que lo sometimos a 26.7, lo enfriamos más todavía hasta el 15.6. En este ejercicio, en otros ejercicios se queda únicamente con las primeras dos temperaturas, ¿verdad? Pero en este ejercicio tenemos 4 temperaturas. Después de que ya nosotros hicimos esta parte, dice que lo enfriamos hasta 15.6. Por eso nos hemos devuelto aquí para el inciso B, que es la temperatura final. Y una vez que lo enfriamos, dice, se vuelve a calentar hasta 23.9. Entonces, como ya teníamos cuál era a 37,
tenemos que regresarnos otra vez al 100% porque eso significa que volvimos a bajar la temperatura, esta vez a 15.6, y luego dice la calentamos a 23.9, volvemos a avanzar hasta el 23.9. Y este punto que marcamos aquí es el que nos lleva hasta esta temperatura que tenemos por acá. Fíjense que yo marqué el punto aquí en otro lado. Es aquí, ¿verdad? Es en este. Disculpa porque lo marqué en el 26. Pero es acá, en el 23.9. Entonces el porcentaje nos queda sobre esta línea que es del 60%, la siguiente. 60%. Nos queda ahí, ¿verdad? Entonces vamos a corregir este al 60%. Quizá alguno de ustedes lo tenía por ahí, no me había dicho nada, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Creo que de estos de temperatura, este era el que llevaba un poquito más de procedimiento. Si no hay ninguna duda, avancemos el ejercicio número 9. Tengo por aquí otra gráfica. O sea, entonces, en esta vamos a hacer el número 9. En el número 9 nos dice que el aire entra a una cámara de enfriamiento adiabático a una temperatura de 32.2 grados Celsius y un porcentaje de humedad de 65%. Vean que en esta nos da la temperatura y nos da el porcentaje. Entonces vamos a interpolar ambos puntos. Luego dice que se enfría por medio de un rocío de agua fría y se satura con vapor de agua en la cámara. Después de salir de esta se calienta a 23.9 grados Celsius. Y el aire final tiene un porcentaje de humedad del 40%. Entonces, en este ejercicio, vamos nosotros primero a marcar nuestro punto de 32.2 grados Celsius, que es vamos a ver, es la temperatura con una humedad del 65%. Aquí tenemos el 60, el 65% tiene que ser la mitad entre 60 y 70. Recuerden que si nos dan ese porcentaje, pues nosotros nos vamos a devolver en este centro de aquí. A una temperatura de 32.2. Entonces va a ser un poquito antes de esta línea. Vamos a marcar esa línea. Y ahora nos vamos a devolver entre el 60 y el 70 es este. Y aproximadamente a la mitad vamos a marcar el punto. Voy a hacerlo con otro color porque casi no se ve. Ok, aquí lo tenemos el punto, ¿verdad? Ahí a la mitad. Ese es el punto con el porcentaje que nos dice que tiene un porcentaje, dice, de humedad del 65%. Y nos pregunta cuál sería esa humedad. Entonces vamos a interpolar ese punto hacia la humedad para saber cuál va a ser la humedad. Esa sería la humedad inicial. Entonces vean que en este caso tenemos apenas por encima de la línea del 0.02. Entonces podemos marcarlo como 0.02 o como 0.0205, porque no llegaría a 1, ¿verdad? 0.205. Esa sería la humedad inicial del aire.
Luego nos dice que se calienta, primero se enfría y luego se calienta hasta 23.9 grados con una humedad del 40%. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Vamos a buscar 23.9 y lo vamos a poner al 40%. Entonces vamos a pasar una línea recta primero para poder marcar nuestro punto del 23.9 con el 40% de saturación. El 40% es este, venimos en la línea, regresamos y ponemos allí el punto. Y entonces, una vez que marcamos el punto, vamos a regresarnos hasta la humedad, porque lo que nos preguntan es la humedad, ¿verdad? Esta sería la humedad final. Vean que aquí la interpolación la estamos haciendo marcando el punto del porcentaje con su respectiva temperatura. Muy bien, entonces regresamos ahí y... Doctora, ahí quedaría como queda abajo de 0.01, quedaría en 0.099, ¿verdad? Sí, podemos marcarlo, más bien yo aquí en este caso, yo lo marcaría como, sí, como un 0.097, creo. Así es, 0.0. Doctora, no sería 0.009. Fíjense que tomando en cuenta que todo esto se divide en 10, es válido poner 0.009. Dos ceros acá porque sería antes del 1, ¿verdad? Entonces sí es válido poner 0.009, porque de este tramo pequeñito tenemos que dividirlo en 10. Entonces sí es válido poner 0.009. Este es un ejercicio mucho más sencillo porque simplemente estamos marcando el punto de su temperatura con su porcentaje y nos regresamos hasta atrás a ver la humedad nada más. ¿Alguna pregunta en este ejercicio? No, doctora. ¿Nos queda bien clarito? Sí, ese sí. Como el 8, ¿no? Como el 8 no. Sí, en el 8 tenemos duda, doctora, está. Pero Que el yo ya 8, rato el les 8 está pregunto y nadie enredadito. me dice cuál es la duda. Es por pena, porque Todo, yo tampoco, doctora. yo no Todo dije es eso duda. porque después van a decir que, ay, solo hablando. No, pero es que hay que preguntar, si no, entonces no estamos aprendiendo. Es que, mire, el primer paso sería entonces en el 8. Esta gráfica que tengo es la del 8, ¿eh? Entonces, lo primero que nosotros hacemos es esta temperatura de bulbo húmedo o del punto de rocío que está al 100% de saturación y que esa temperatura es de 26.7. Aquí, donde tengo esto, es 26.7. Subimos al 100% de saturación. Nos devolvemos en diagonal hasta 37.8. Marcamos ese punto y esa es la humedad inicial y ese sería el porcentaje inicial que en este caso colocamos 39% porque está antes de la línea del 40%. Ese sería el inciso A, temperatura, porcentaje y humedad inicial. Para el inciso B vamos a usar entonces las otras dos temperaturas que nos dan. Pero como ahí dice que lo enfriamos nuevamente, entonces de este 37 nos vamos a devolver así como marcamos hacia acá la humedad, nos regresamos hasta el 100% en línea recta. Y de ahí dice que nos regresemos en la curva, o sea aquí, en la curva, hasta bajar a donde es 15. ¿Cuánto era? 15.6 va, 15.6. Aquí es 15.6. Vamos a marcarlo. Una vez que llegamos a 15.6, entonces nosotros podemos marcar cuál es esa humedad, que es la que nos devolvemos para acá y tenemos aquí en negrito. Esa es la segunda humedad o la humedad final. ¿Y cuál sería el porcentaje? El porcentaje lo marcamos con la temperatura final que es 23.9. En esa misma línea recta buscamos el 23.9 que es este.
Y este puntito de aquí nos marca el porcentaje que tiene a esta humedad. ¿Ahora sí está más claro? ¿O todavía no? Vamos a practicarlo, doctora, bien para entender. Pero sí está un poco más claro. Gracias. En pocas palabras que no venga en el examen. Muy bien, el número 10. El número 10 necesitamos la tabla de benceno tolueno, ¿verdad? Ustedes tienen por ahí su tablita a mano. El ejercicio nos dice que usando los datos de esa tabla, vamos a calcular el YA, XA y XB a 378.2 Kelvin y a 363.2 Kelvin. Entonces, nos vamos a la tabla nosotros y a 378.2, así era, ¿verdad? 378. Vamos a ver. 378.2 Kelvin. Entonces, buscamos el PA. ¿A cuánto equivale PA? Porque primero tenemos que calcular PA, XA, más PB. Y a esto le restamos XA. 204.2 FA. Igual a P. Entonces el valor de este es 204.2. El de PA. Vio el puntero, espérenme. A ver si lo encuentro. Uy, lo tengo muy arriba. Aquí, 204.2. Y esto multiplica a XA y entonces nos queda como XA, ¿verdad? Más PB. ¿Cuánto es PB? 86.0. Ajá. ¿Punto? 0. Bueno, dejémoslo así como 86 por 1 menos XA. Igual a 101.32. A 101.32. 32. ¿De qué es esta temperatura? Pues es la temperatura que nos dice el cuadro, ¿verdad? El cuadro de benceno tolueno dice que está a 101.32 o .325. Si ponemos .32 o 325 está bien. Entonces en esta fórmula lo que hacemos es despejar para XA. ¿Cuánto les dio ese despeje? Bueno, primero multiplicamos. Vamos a ver dónde lo tengo. Multiplicamos este por 1 y este mismo por XA, ¿verdad? Lo que va a pasar es que este va a quedar negativo y se le va a restar al 204 y el que nos queda El 86, sin ninguna variable, el 86, lo pasamos del otro lado a restar. ¿Cuánto les dio ese valor? XA es igual a 0.1296. Kilopascales. Ay, tengo apagado el micrófono. Muy bien, y entonces a partir de ahí, este es XA, ¿verdad? El valor de XA. A partir de ahí, entonces calculamos 1 menos eso y nos va a dar el valor de XB, que sería igual a ¿cuánto? .8704. Muy bien, 8704. Excelente. Y YA, pues ahora para calcular YA, la fórmula que utilizamos es el PA, que serían 204, ¿verdad? 204.2 por XA, que en este ejercicio es 0.1296. Y lo dividimos entre P, que es 101.32 kilopascales. Entonces, ¿cuánto daría? Este es YA. ¿Cuánto nos daría YA?
0.261. Muy bien, 0.261. Exactamente, esto mismo hacemos para el inciso B. Lo que nos va a Doctora. cambiar es este valor, que en lugar de 204 es 135.5, ¿verdad? Y en lugar de 86 sería 54, pero es exactamente el mismo procedimiento, solo que vamos a obtener diferentes cantidades. Doctora, tengo una duda. Diga. En la cuestión de las unidades, quedaría en kilopascales también, ya. Ok, en este caso, fíjense que esta es una fracción, aquí no tiene unidades en realidad. Los X Ajá. no tienen unidades. Les voy a explicar por qué. Las unidades las tiene este, PA y PB y también P. Pero XA queda sin unidad porque es una fracción. Es como cuando nosotros tenemos un porcentaje y lo dividimos entre 100, nos queda como fracción, entonces no le ponemos unidades. Al Pero igual las ya, fracciones entonces. sí. Entonces, XA y XB no tienen unidades. Y lo mismo nos pasa en YA, porque fíjense que en YA este tiene kilopascal que se va a cancelar con este kilopascal de acá abajo, entonces no tiene unidades. Esa duda tenía yo porque no sabía si llevaba unidades o no. Incluso en el ejercicio yo se los puse como por kilopascales porque Sí. no estaba segura. Si nos preguntaran el PA y nosotros tuviéramos en el ejercicio la fracción y vamos a calcular el PA sí va a llevar unidades, que son kilopascales en este caso. Pero las fracciones no llevan unidades. Entonces, como este lleva el mismo procedimiento, ¿qué valores obtuvimos en el inciso B? Ese es el inciso A. En el inciso B, ¿qué valores obtuvimos? En el XA, X 0.5806. Ajá. Y en En XB, el 0.42. Y en el YA, 0.776. Muy bien. Yo los tengo aproximados. Creo que tengo, vamos a ver, 0.0581 en este caso, porque este es 6, entonces a este le puse 1. Lo que me da en este 0.0419 y en este 0.777. Pero esos valores están perfectos. Excelente. Entonces ya con esto estamos listos para la prueba de mañana, para el examen, ¿verdad? No ponga el ejercicio 8, doctora. ¿Cuánto va a durar el examen, doctora? ¿Cuánto tiempo? Siempre tienen las mismas 2 horas, pero yo calculo que algunos de ustedes en menos de 1 hora van a haber terminado. Doctora, pero es que recuerde que también el miércoles hay clases ahí en el aula donde estamos nosotros. Lo haríamos en otra aula. Sí, vamos a buscar un aula en la segunda planta, fíjense, voy a preguntar y mañana ahí nos ponemos de acuerdo porque se me olvidó preguntar ayer, porque yo sé que allí llega un profesor ahí a clase, entonces vamos a preguntarlo mañana, no se preocupen. Está bien. Gracias, doctora. Doctora, ¿Sí? me dio el favor de explicarme el número 6, el ejercicio 6, que no estoy seguro todavía, no lo entiendo mucho. El ejercicio 6. Sí, es que lo explicó en clase, pero no lo encuentro, no lo hallo todavía. Una corriente de entrada, vamos a ver, de saturación adiabática es esta. Ajá, el ejercicio 6 nos dice, vamos a poner por aquí nuevamente la pizarra. Creo que ya nos queda poco tiempo, pero vamos a ver si nos da el tiempo. Ok, voy a borrar aquí en este. En el ejercicio 6 dice que tenemos una corriente de aire que entra en un saturador adiabático con una temperatura de 76.0
7 grados Celsius. Y una temperatura de punto de rocío de 40.6 grados Celsius. Sale con el 90% de saturación. ¿Cuáles son los valores finales de H y T? Muy bien. Entonces colocamos primero, vamos a colocar las líneas de 76.7 y 40.6. Este sería 75, vamos a ver, 75, 76.7, aproximadamente aquí a la mitad. Y vamos a, también tenemos una temperatura de 40.6. Que va a ser muy cercano a este. Muy bien. Y nos dice que sale al 90% de saturación. ¿Cuáles son, dicen? Los valores finales de T y de H. No se escucha, doctora. Vamos ahora entonces. Tenemos menos de un minuto. Vamos a volvernos a conectar antes de que se nos corte, porque está a segundos de cortarse. Entonces nos desconectamos ahorita y volvemos a entrar para terminar este ejercicio.